La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Ignacio Ditren, ex de la OTT, ¿verdad? Y de la ONSA, de los dos sitios. Y también un experto en el área de los ayuntamientos, pero él viene al programa en su condición del equipo de voceros, de coordinadores de la campaña, se puede decir ya, o de la pre-campaña del doctor Leonel Fernández. Ignacio, buenos días. Muy bienvenido. Buenos días. Vamos a llamarle de la campaña ya. De la campaña. Buenos días. Buenos días. De la pre-campaña, espérese, que confirmar eso. En la fílmica uno aprecia muchísima gente. Sin embargo, en la red circula, como le llaman a los camarógrafos, un paneo. Uno aprende cositas en la televisión. Oye. Un paneo así, donde se ve muchísimo espacio vacío. Bueno, eso es verdad. El que quiere engañarse, que se engañe. El que quiera cerrar los ojos para no ver, que lo cierre. Tenemos imágenes, Ramón. Yo sé creo que tenemos imágenes. Sí. Es probable que eso haya sido antes del inicio de la actividad. En la medida que se va llenando, se van presentando fílmicas. Pero todo el mundo vio eso por televisión, y lo vio por las redes, y vio que estaba repleto. Lo que es más importante, normalmente en las actividades del presidente Fernández, nosotros tratamos de que la cantidad de personas que asistan sea el doble de lo que coge el lugar. Ahí está, Ramón, mira. Sí. Fíjate que la cantidad de personas que hay afuera, y eso que alrededor de toda la arena estaba lleno de personas, porque es nuestra norma. Nosotros, si coge una cantidad X de personas, tratamos de que vayan 2X, de forma tal de que nunca se produzca eso. También es muy dado en muchas actividades que, como muchas personas son transportadas en autobuses, hay personas que tratan, cuando ve que se está terminando el discurso, tratan de salir adelante para montarse en los autobuses, que no es el caso, no es el caso. Yo sé que eso lo hizo alguien. Esas imágenes son auténticas. Auténticas, en medio del cosi, como le digo, ese es uno de los laterales y se ve la cantidad de personas que hay afuera, que hay vallas, porque no todo el mundo pudo entrar. Y habían unas 6 carpas para albergar a las personas que no iban a entrar y no podían entrar, porque no había capacidad suficiente para eso. Hay una tercera actividad y última, ¿no? Ya de las 2 millones de firmas. No, hay otra actividad, sí, para marzo. Para marzo tenemos la meta de llegar a los 2 millones de firmas, que es algo en marzo va a ser choque de trenes. No, tal vez no haya choque. Es probable que no haya choque. Simplemente, como ha dicho el presidente Fernández, eso lo ha hecho él como una forma de consolidar a todos sus seguidores, orientarlos, e incluso... No es una fórmula de forzar en el partido. No necesariamente forzar, es simplemente... Para que vean, mira, si yo puedo y si no es conmigo, no, se hunde la cosa. Lo que ocurre es que el presidente Fernández nunca aglutinó a su alrededor a sus seguidores, sino entendía que el partido era su sombrilla. Y los tiempos han ido cambiando, hay nuevos liderazgos, está el liderazgo del presidente Medina, de otros compañeros que también están entrenándose en esto de liderazgo. Entonces, bueno, que cada quien sepa con qué cuenta, ¿no? Con qué cuenta. Y el presidente Fernández ha podido darse cuenta de la cantidad de estos que tiene, que lo tenía disperso. Hoy escribe el doctor Franklin Almeida y hace un recuento de la cantidad de votantes, de las edades de los votantes para el 2020 y de que con 2 millones, y no recuerdo la cifra exactamente, se gana en primera vuelta. Y que Leonel Fernández superará por mucho en marzo esa cifra. Ese es el objetivo. Bueno, es una forma de garantizar, de tener más seguro la cantidad de votantes, sobre todo ahora que nos vamos a estrenar nueva fórmula de elección, de selección del candidato y de elección, de selección del candidato a través de las primarias abiertas. Por eso se reseña en la cantidad de votantes, de firmas que ya tenemos, que son
1.586.000. Sí, los jóvenes son los que van a decidir las elecciones. Bueno, en el los nuevos 2020. votantes, claro. Nuevos claro. votantes y votantes jóvenes, nacidos Sí, de, de menos de 35 años. de menos de 35 años. Sí. De esa cifra, tienen 1.586.000 firmas. 586.000. ¿Qué porcentaje están inscritos en algún partido? ¿Qué porcentaje son del PLD? ¿Y qué porcentaje son de El gente 60% que no ya pertenecen al PLD. El 40% son personas que no militan en la política? que no estaban militando en la política, lo cual es muy importante, sobre todo ahora con la fórmula de primarias abiertas, porque en las primarias abiertas votan los que son del partido y los que no son del partido. Ya. Entonces eso nos asegura el triunfo. Y lo que es más importante, a veces hay candidatos que hablan de renovación, hablan de cosas como esas. Y yo venía meditando que yo pienso que Leonel Fernández ha ido acumulando edad, más sin embargo es una de las personas que más renovadas se mantiene en este país, y para nadie eso es un secreto. Una persona que vive estudiando, conociendo cosas nuevas, dando a conocer cosas nuevas, lo que quiere decir que una persona que se mantiene renovada. Entonces pienso que entonces él viene reinventado. Me quitaste la pregunta. No Esa es es el la mismo palabra. Leonel. No es el Será mismo. como recargado, Reforzado reload, y reforzado. reforzado. Sí, además con nuevas enseñanzas. Es decir, aprendió del Ha pasado. aprendido mucho del pasado. qué bueno. Entonces, Eso es bueno decirlo. estamos hablando de una persona con experiencia, con conocimientos, y además que conoce cada día más al ser humano y a los que le rodeamos. Entonces ha aprendido a ser menos, ¿cómo diría yo?, tolerante o permisivo, o a conocer al ser humano, que todo el mundo no tiene la nobleza que él tiene en su corazón, y que en política hay que tener los pies sobre la tierra y ver, no quiere decir que no lo tuviera, sino una persona que como ser humano, su forma de ser, su forma en que fue criado, entiende que todo el mundo no es así como él. Entonces tiene que ver detrás de eso a sus colaboradores, a sus futuros funcionarios. Pero además la República Dominicana va a tener la oportunidad de tener un presidente que ya tuvo, con mucho conocimiento, que conoce el país, que sabe lo que necesita el país, que conoce la política mundial, que conoce los avances en otros países, y de esas cosas, qué cosas se pueden aplicar en República Dominicana. Ese acto de ayer lo demuestra, un acto con un montaje extraordinario, al extremo que de manera jocosa hablaba que él se sentía que estaba en Hollywood. Sí, yo dije, bueno, parece de Eso Hollywood. costó un dinero, ¿eh? Tal Sí. vez no tanto. Tal vez no? no tanto. ¿Por qué? Bueno, porque es que nosotros tenemos unos compañeros ahí. Bueno, hay una empresa que lo montó, pero tenemos unos compañeros que son expertos en eso. Y que ahora, hoy en día que se habla de cambio climático y se habla de reciclaje, nosotros reciclamos mucho. Y sabemos reutilizar las cosas. Y cosas que ya fueron utilizadas, sabemos ponerlas bien bonitas y que se vean bonitas. Nosotros hemos aprendido a hacer las cosas bien, bonitas y baratas. Ignacio, pero si uno se atiene al discurso del presidente, que fue una parte básicamente de promesa de grandes proyectos, de megaproyectos, pero también él tiró un parrafito sobre el tema del respeto a la Constitución, de lo que se requiere un gobierno, el fortalecimiento democrático, que da la impresión que todavía el tema de la reelección y de la modificación constitucional no es un caso cerrado, no es un caso engavetado, y que esa acumulación de fuerza lo que busca es justamente demostrar que hay un muro ahí de contención contra la eventualidad de una modificación constitucional. Mira, lo de la Constitución es algo que todos nosotros los dominicanos, ustedes que son comunicadores, que tienen día a día comunicación con la sociedad, con el pueblo dominicano,
tenemos que estarlo mencionando. Estábamos antes, hasta hace unos años, cuando estaba todavía la Guerra Fría, había ideología y uno se afiliaba a un partido socialista o comunista y creía en eso fervientemente y hasta la vida daba por esa ideología. Cada día hay menos ideología. Entonces, ¿qué tienen de estructura o de soporte los pueblos? Sus leyes y su constitución. Entonces, en República Dominicana hay que hablar mucho de constitución todos los días, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Ese es el soporte de una nación y hay que vivirlo recordando constantemente. Esas son las reglas de juego del país y entonces tenemos que estarlo recordando constantemente. Y ojalá que cada quien, cada político, cada quien que dé un discurso mencione la Constitución, que sepa que esa es nuestra regla de juego, que eso tenemos que respetarlo y aplicarlo siempre. Entonces eso simplemente lo recordamos para que sepamos que eso existe, que eso está escrito y eso hay que respetarlo y esa es garantía de paz, de tranquilidad y de progreso. Entonces simplemente por eso lo mencionamos. Sino porque haya todavía amagos, que haya, laborantismo. Hay de todo en la Viña del Señor, porque a veces se habla de la reelección presidencial, pero a veces se habla de reelección de ministros, de reelección de directores, de reelección de diputados. Entonces muchos se quieren reelegir y quieren mantener el tema vigente. Pero eso está más que claro que eso no es posible. Además de la consecución de las firmas que ustedes se han trazado como metas, primero para esta fecha y ese acto en Santiago, antes se había hecho otro, y en marzo tienen programado el final de lo que es la precampaña, si es que llega a ser escogido candidato. Pero se está trabajando en una línea programática de una oferta pensada para la sociedad dominicana, de lo que demanda el país en estos momentos, o es puro proselitismo lo que se está haciendo. Mire, el Leonel Fernández es el político, candidato y futuro presidente que más claro tiene lo que va a hacer y que tiene un programa ya hecho desde hace tiempo. E incluso ustedes han oído hablar de RD 44. Claro. Que es la planificación, lo que él, como gobernante, de una persona que ha sido 3 veces gobernante, ha visto que necesita la República Dominicana en materia de infraestructura. Entonces, ya sin ser precandidato, está hablando hace tiempo de lo que necesita la República Dominicana, municipio por municipio. No en Santo Domingo, municipio por municipio. Eso no lo tiene nadie más que él. Y vive en contacto con amigos relacionados fuera del país, dándole seguimiento a cómo evoluciona la sociedad. Porque para nadie es un secreto que el mundo vive un cambio permanente. Y lo que probablemente hace 4 años era un plan ideal, hoy posiblemente no lo sea, por todos los cambios que se dan. Nosotros tenemos en materia internacional, tenemos una gran relación con Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que, por ejemplo, la llegada de Donald Trump al poder ha cambiado en mucho lo que era la política norteamericana. De hecho, el presidente de República Dominicana, el compañero Danilo Medina, anunció, vimos la semana pasada, lo del plan migratorio y no firmó. Pero si uno lo ve, yo estaba viendo justo la semana pasada el discurso de Donald Trump ante las Naciones Unidas. Y si usted lo ve, uno se basa en eso que dijo Donald Trump y se da cuenta que era imposible que nosotros pudiéramos firmar. Sobre todo, si hay una nación que tiene condiciones muy peculiares, es República Dominicana, una pequeña isla que compartida por 2 naciones, totalmente diferentes. O sea, para nosotros era un absurdo haber firmado eso. Entonces, eso va cambiando constantemente la política internacional. Entonces, Leonel en infraestructura tiene muy claro lo que necesita el país. Y en materia de política internacional, vive en contacto con eso permanentemente. De hecho, todo el mundo sabe que es un referente, la persona de mayor activo
en materia internacional en República Dominicana. Y la misma OEA lo utiliza en muchísimas ocasiones para presidir comisiones de observación, para presidir comisiones de mediación. Lo que quiere decir que es una persona que está totalmente clara, que tiene un plan perfectamente concebido de lo que necesita la República Dominicana para seguir el progreso que tiene desde hace más de 20 años. Ignacio Ditren, muchísimas gracias. Yo sé que tú viniste casi de Santiago. Bueno, pero ese es parte del trabajo. Los políticos tenemos eso. Yo tengo un amigo que quiso incursionar en la política, o incursionó durante muy poco tiempo y se retiró. Y dice, no es que ustedes siempre decían que los políticos trabajan poco porque no tienen descanso, porque trabajan todos los días y los sábados y los domingos más. Exactamente. Gracias. Después nos tendremos que reunir para hablar de los ayuntamientos. Sí, que hay muchas noticias buenas. Y de la 11 y del transporte público. Sí, tenemos muchas cosas que hablar, sobre todo el municipio, porque hay muchas noticias nuevas y ustedes tienen que ayudarnos al fortalecimiento municipal. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar también de un tema interesante, de las relaciones y la oportunidad de negocios y de comercio que tiene la República Dominicana con la mancomunidad de países.